Podemos empezar sin ¿Estamos? problema. Sí. Dale, ok. ¿Se me escucha bien, verdad? Ujú. Genial. Bueno, Fabi, muchas gracias a vos y a Ciencias del Sur por la invitación al tercer ciclo de escritura científica. Muchas gracias por la confianza. Es un placer poder compartir aquí con ustedes. Y vamos a comenzar entonces con la clase o el taller que corresponde al día de hoy. Ya que estamos pocos, yo creo que va a ser más productivo incluso porque vamos a poder conversar y discutir, que yo prefiero que el taller sea así, más bien una conversación que un monólogo. Entonces, por favor, cualquier, cualquier inquietud se puede interrumpir, levantar la mano y, y aclaramos ese tipo de duda o comentarios o lo que sea. Bueno, entonces, el objetivo de esta charla de hoy es contribuir un poco con algunas sugerencias y con algunas guías sobre cómo presentar artículos científicos de una forma más objetiva y de una forma donde uno pueda dejar un mensaje en la audiencia. Porque podemos decir que investigar implica comunicar. ¿Sí? Cada vez que nosotros hacemos una investigación y obtenemos resultados, nosotros necesitamos comunicar esos resultados. Esos resultados no pueden quedarse en una gaveta, ¿sí? Porque si quedan en una gaveta, son resultados que no se dan a conocer, resultados que no son comunicados y en teorías entonces son resultados que no existen. Sin embargo, no siempre tenemos una facilidad a la hora de comunicar nuestros resultados de forma oral. Generalmente hay muchos científicos que tienen una gran capacidad para escribir, ¿sí? Pero a la hora de presentar los resultados de forma oral hay cierta dificultad. Y eso ocurre con cualquiera, ocurre con personas que están iniciándose, como ya también con investigadores de larga trayectoria, ¿sí? Y tenemos una escena como esta, donde tenemos un investigador presentando sus datos, dando una clase, y los oyentes están completamente perdidos, están con la cabeza al otro lado, no entienden qué está pasando, ¿sí? Y los pensamientos empiezan a ir a la agenda, al café, etcétera, y no a la charla. Entonces ahí tenemos un problema porque hay un déficit de comunicación entre el presentador y sus oyentes. Entonces, cuando nosotros queremos compartir nuestros resultados con otras personas en una charla, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tendríamos que tener en cuenta? Primero de todo, tenemos que tratar de entusiasmar a la audiencia con nuestros resultados, de involucrarlos con nuestros resultados. Y eso también tendría como resultado una invitación, acabaría como en una invitación para o leer mi artículo o colaborar conmigo. Y lo más importante, dejar un mensaje en la mente del auditorio, ¿sí? Al salir del auditorio, los oyentes tendrían que ir con algo entendido y con un mensaje. Y lo que tendríamos que evitar, y que muchas veces ocurre, sin embargo eso muchas veces ocurre, es tratar de impresionar a la audiencia con lo mucho que yo pretendo saber sobre un tema, ¿sí? O presentar todos los detalles técnicos sobre un asunto, ¿sí? Lo más importante es presentar los resultados o el nuevo conocimiento que está intentando generarse y no los detalles técnicos, a menos que el artículo o la presentación se trate de alguna metodología técnica, si el desarrollo de alguna cosa técnica, bueno, en ese caso sí, porque el conocimiento generado está girando en torno a detalles técnicos. Y en base a eso, entonces, la charla de hoy tiene como título, ¿sí? Cómo presentar los resultados de una investigación. Entonces, la idea de todo esto es ir dando una serie de guías, ¿sí? Para presentar, como había dicho hace rato, datos con mayor eficacia. Para eso yo dividí el aula de hoy en 4 partes principales,
¿sí? Diapositivas, introducir el asunto presentando datos y mantener la atención del público. Quizás esto sea lo más importante y que vamos a cerrar con esto el taller de hoy. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, que son las diapositivas, que puede ser un tema que uno no le da mucha atención, pero eso acaba generando problemas, ¿sí? Entonces cuando nosotros optamos por diapositivas, y generalmente optamos siempre por el PowerPoint nos da dos tipos de tamaños de diapositivas. Una que es 16.9, que se llama de panorámica, y otra que es 4:3, son las relaciones de proporción. Generalmente eh, se prefiere utilizar este tipo de proporciones, sí, más panorámica, como dice su nombre exactamente, que esta de aquí. Esta de aquí, uno puede aprovechar poco espacio y la visualización de los datos también acostumbra a ser mejor con este tipo de proporciones, porque abarca toda la pantalla de la computadora o del proyector. Otra cosa que es bastante interesante también es qué tipo de caracteres nosotros elegimos. Parece un detalle tonto. Sin embargo, hay estudios que muestran que a la hora de realizar la lectura, uno tiene más facilidad con cierto tipo de carácter, ¿sí? Y podemos dividir a los caracteres con serifas o sin serifas. Y las serifas son simplemente estos adornos que tienen los caracteres, como ustedes pueden ver aquí. Entonces este tiene serifas y este no. Generalmente en los textos, en los libros utilizan este tipo de caracteres. Un carácter que se considera un poco más elegante quizás, sí, un poco más elaborado, sí. Pero a la hora de presentar, de proyectar datos, sí, donde la lectura tiene que ser ágil, nosotros generalmente preferimos sin serifas. Hay estudios que muestran o sugieren que la lectura es mucho más rápida cuando nuestro texto tiene caracteres sin serifas. Es mucho más fácil de leer, es mucho más rápido. Y en una presentación que tiene 10 minutos a veces, cuando estamos presentando en un congreso o en una charla, generalmente los tiempos son muy cortos, entonces necesitamos que la lectura sea ágil. Entonces, con serifas tenemos este tipo algunos ejemplos son esta Century, Times New Roman, y sin serifas, Arial y Calibri. Entonces, generalmente se prefiere este tipo de caracteres. Tamaño entre 18 y 36, ¿sí? Salvo para las referencias que pueden ser de 2 a 14. Y el tema de las mayúsculas, ¿sí? Evitar usar palabras en mayúsculas y sobre todo evitar iniciar cada una de las palabras con una mayúscula, porque también hay estudios que sugieren o muestran que la lectura es más lenta, ¿sí? Cuando los ojos tienen que ir pasando a lo largo de la frase y en cada frase hay una mayúscula. Parece una tontería, pero hay una leve dificultad a la hora de leer la frase cuando uno se encuentra con mayúsculas al inicio de cada palabra de una frase. Entonces, en cuanto a mayúsculas, el fondo. Generalmente se prefiere un fondo simple, puede ser un fondo claro con letras oscuras o con un fondo un poco, ustedes se dan cuenta, yo cuando cambio aquí si es visible, aquí tenemos un fondo blanco, y aquí tenemos un fondo un poquito más verdoso. Uno puede hacer ese tipo de cosas si la conferencia va a ser muy larga y uno piensa que el fondo blanco va a cansar mucho la vista, uno puede agregar un fondo con un tono más apagado o simplemente trabajar con un fondo oscuro, negro y letras blancas, ¿sí? O letras amarillas, por ejemplo. Lo que uno tiene que evitar, bueno, antes de pasar a eso, cuando uno quiere presentar imágenes, por ejemplo, que tienen un fondo oscuro, ¿sí? Uno puede aprovechar eso. O sea, aquí esta imagen tiene un fondo oscuro, son células, tiene un fondo oscuro y yo puedo aprovechar
y poner todo el fondo oscuro y eso resalta mucho más y mis datos son visualizados con mayor facilidad. Puedo hacer un zoom y aquí vemos la imagen que resalta muchísimo en el fondo oscuro de la diapositiva. Eso no se logra con tanta eficacia si nosotros tenemos un fondo blanco, ¿sí? Ahí hay un contraste muy grande entre el fondo y la imagen y se pierde un poco. Entonces, quizás esta sea la mejor forma de aprovechar el dato para presentar. Y esto ocurre muchísimo también, incluso con investigadores de amplia experiencia, ¿sí? Utilizan un fondo que no es blanco, combinando con letras que no tienen contraste. Entonces es muy difícil de leer lo que el investigador está intentando transmitir al oyente, ¿verdad? Y ahí uno no consigue pasar ese mensaje, ¿sí? Porque ahí uno ya va al teléfono, piensa en lo que tiene que hacer durante la tarde, cuál es la siguiente conferencia, y uno no consigue pasar el mensaje. Otra cosa que hay que evitar también es este tipo de combinaciones. Un fondo rojizo con letras verdes, porque existe un porcentaje grande, relativamente grande o importante, digamos, creo que esa es la mejor palabra, ¿sí? De personas que tienen eh, dificultad para visualizar los colores, ¿sí? Daltonismo, y esto impide completamente la visualización de este tipo de diapositivas, esta combinación de colores. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es un fondo blanco, ¿sí? Con letras oscuras, o un fondo oscuro con letras claras, pero no combinaciones extrañas como estas, intentando innovar, ¿sí? Otra cosa que también uno debería evitar son fondos muy elaborados con elementos distractores como este DNA que está girando, ¿sí? En cada diapositiva. Por ejemplo, aquí uno quiere hablar sobre una técnica de análisis de DNA. Y tengo una diapositiva donde tengo un DNA que está girando, tengo aparte de eso unos tubitos y en cada tubito tengo otra vez los ADN que están girando. Yo quiero pasar un mensaje a la audiencia. Quiero hablar un poco sobre la sensibilidad de una técnica X, el costo que tiene, qué tipo de resultados uno puede obtener. Sin embargo, es imposible evitar que la audiencia preste mucho más atención a los detalles visuales que los detalles auditivos que está tratando de comunicar el investigador o el conferencista. Entonces, si uno quiere que la audiencia se distraiga y no escuche el mensaje, ¿sí? Que ese mensaje pase desapercibido, esta sería una estrategia interesante, pero eso debe evitarse. El objetivo es pasar un mensaje, ¿sí? Y no realizar una diapositiva visualmente eh, distractora, porque eso pasa mucho. Muchas veces uno va a una charla, uno identifica cuál es la charla que fue buena, ¿sí? Y cuál es la charla que fue mala, que no llegó a satisfacer a uno. Y generalmente uno puede identificar por qué una charla es mala, dónde hubo el problema. Sin embargo, solemos tener una dificultad grande en identificar los aspectos positivos de una charla, que fue buena. ¿Sí? Entonces nos encontramos con una charla buena, sabemos que fue buena y no podemos muchas veces identificar por qué fue buena, por qué fue cautivante. Entonces, en cuanto a las diapositivas, para pasar rápido eso porque es un detalle, ¿sí? Podemos resumir que las diapositivas podrían ser panorámicas, ¿sí? Con esa proporción, caracteres con ese tamaño que está aquí indicado, caracteres sin serifas para facilitar la lectura, establecer un contraste entre el fondo y el texto, ¿sí? Sin combinaciones de colores extrañas, ¿sí? Simple, evitar exceso de mayúsculas y, aunque sea un cliché, ¿sí? Eh, menos es más. Y
a la hora de presentar los resultados voy a volver a esto. Entonces, si pudieran recordar esta frase que es un cliché, ¿sí? Pero que nos viene como anillo al dedo, sería bueno. Entonces, eso en cuanto a las diapositivas, para pasar rápidos. Ahora bien, ya tenemos montadas las diapositivas, cómo sería el aspecto de esas diapositivas, y ahora sería el comienzo de la palestra en sí o la conferencia que nosotros estaríamos dando, y nosotros necesitaríamos introducir al auditorio al asunto, ¿sí? Hacer una introducción para que el auditorio entienda sobre qué vamos a hablar, ¿sí? Y qué vamos a presentar a ese auditorio. Entonces, una estrategia para realizar una introducción, ¿sí? que debe ser corta, y que en esa introducción nosotros tenemos que motivar al auditorio para que se interese en nuestra charla, es pensar en esa introducción como un cono, ¿sí? Como un cono, como un embudo. Y entonces en un primer momento nosotros vamos a hablar sobre el problema que estamos estudiando, ¿sí? ¿Cuál es el problema que estamos estudiando? Contaminación del agua, algún asunto ecológico, algún asunto sobre el suelo, ¿sí? De una forma general, ¿sí? Y rápidamente vamos a indicar qué es lo que se desconoce de ese asunto, qué es lo que no se sabe aún, ¿sí? Y ahí, con este gancho, vamos a generar nuestra pregunta. ¿Cuál fue nuestra pregunta de estudio? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Entonces, con esto nosotros guiamos a la audiencia, ¿sí? Sobre qué vamos a hablar. Primeramente, como dije, el problema en general, ¿sí? Todo lo que se sabe del problema de una forma muy general, y hacer un énfasis en lo que no se sabe. Y eso me sirve para mi pregunta. Con todo eso yo quiero, ¿qué es lo que yo pretendo? Motivar al oyente, sí. Que el oyente entienda por qué mi estudio es interesante, por qué el oyente debería estar en mi charla, ¿sí? ¿Qué beneficios él va a sacar? ¿Qué él va a aprender? Y ahora yo creo que viene lo más interesante a la hora de presentar datos en sí. Entonces, ya establecimos nuestras diapositivas, ya realizamos una introducción, y ahora vamos a la parte de presentar datos, que sería lo más importante. Entonces, muchas veces nos encontramos con diapositivas como esta, ¿sí? Diapositivas de este estilo, ya sea, principalmente eso suele ocurrir en personas que están iniciando en la vida científica, presentando artículos, ¿sí? Entonces la persona coloca toda la figura en una diapositiva y coloca todo el texto que hace referencia a esta diapositiva, ¿sí? Entonces esto tiene un problema. Primeramente, uno de los problemas que tiene es que hay una abundancia de estímulos visuales, ¿sí? Yo como oyente no sé dónde colocar la vista. No sé si comienzo en esta figura A, sin embargo, esta figura H es colorida, me puede llamar la atención. Aquí tengo unas barras, aquí tengo unas flechas que están indicando cosas, ¿sí? Entonces, el problema, y aparte de eso, tengo un texto. Entonces, mi atención está completamente multidireccionada. Tengo que atender al conferencista que está disertando, ¿sí? Tengo que escuchar lo que dice. Tengo que, aparte de eso, tengo que intentar decidir qué figura va a merecer mi atención. Y como punto adicional, tengo este texto que me está llamando la atención, y al final lo que ocurre es que no hay mensaje, ¿sí? No hay una comunicación entre el conferencista, ¿sí? Y el oyente. Y esto es frecuente. Entonces, ¿cómo uno puede mejorar esto? ¿Sí? Tenemos esta situación aquí, esta misma situación. El conferencista con un montón de estímulos aquí en el pizarrón, y una
platea que está completamente perdido. Sin embargo, esto puede ser mejorado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una sugerencia que los investigadores dan a los alumnos que están iniciando es que cada día ¿sí? Y habíamos dicho que podíamos hacer para evitar este tipo de situaciones. ¿Sí? Ay, no me ayudes a caer otra vez. Andrés. A ver si se da cuenta enseguida. Estoy llamando. Intento número 3. Bueno, entonces, volviendo. Necesitamos evitar textos muy largos en una diapositiva, sí. ¿Por qué? Porque el conferencista debería disertar y no leer un texto, ¿sí? El hecho de tener un texto muy largo, ¿sí? Como este que está aquí, exige un gran esfuerzo del oyente para conseguir acompañar la lectura del mismo, como el discurso del conferencista. Esto acaba perjudicando la atención del oyente y el oyente no sabe si debe leer el texto o escuchar al disertante. Yo creo que desde el momento que yo comencé a leer esto, ya hubo una dificultad de comunicación. Entonces, como máximo 2 líneas, ¿sí? No más que eso. Ok. Entonces, volviendo a esta diapositiva, podríamos simplificar esta diapositiva que habíamos visto hace rato, que tenía este exceso de texto, ¿sí? Con borrando todo ese texto, colocando no sé qué pasó aquí, colocando un título, ¿sí? Y evitando ese exceso de figuras. Entonces, si yo quisiera hablar de estas 3 figuras de aquí, de estas 3, ¿sí? Yo debería centrarme en esas 3 figuras y no pasar todo este grupo de datos. Ok, entonces, ¿qué yo hago con las figuras y listas? Si yo tengo listas. Entonces, si yo quiero presentar figuras, yo debería presentar apenas 2 o 3 figuras, ¿sí? No presentar todas las figuras de una vez, porque eso también ocurre. A veces, inclusive profesores piensan que cuanto más aprovechada en espacio está la diapositiva, es mejor. ¿Sí? Cuanto más datos yo estoy incluyendo en una diapositiva, eso no es así. Entonces, necesito apenas pocos elementos. ¿Sí? Y es bueno que esos elementos aparezcan a medida que
esos elementos son indicados o son mencionados. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy hablando del elemento número 1, el elemento número 1 aparece en mi pantalla. Una vez que yo comience a hablar del elemento número 2, solo ahí aparece el elemento número 2 y el elemento número 3. Como ejemplo, en vez de colocar todas estas figuras, ¿sí? Yo podría simplemente seleccionar esas y hablar de la figura número 1, esta figura que estaba aquí. ¿Sí? Porque otra dificultad que tenemos es que al colocar un gran número de figuras en una diapositiva, esa figura queda muy pequeña y no se puede observar, no se puede apreciar el mensaje que quiere pasar. Entonces aquí tenemos la primera figura con un título. Sí, aquí tenemos cierta figura que no viene al caso. No conozco el perfil de los participantes, entonces no voy a detallarme en lo que está en esta figura, sí, pero sin embargo lo que vemos aquí es tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Y adicionalmente yo quería ver si esta figura de aquí poseía otras características, entonces analizamos tal cosa y observamos que esta figura de aquí tenía un diámetro tal, ¿sí? Aquí tenemos el número de partículas por ml, etcétera, y yo estoy describiendo las características físicas de esta figura que estaba aquí. Yo tenía una foto de las figuras, que son las vesículas que las células liberan, ¿sí? Y acá yo tengo el tamaño de ellas. Y además de eso puedo analizar otras cosas, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy hablando, la información aparece. Y eso es mucho más eficaz a la hora de comunicar los resultados que hacer uso de esto, ¿sí? Entonces, yo consigo con esto enfocar la atención de mi oyente en lo que yo quiero comunicar en ese momento. Y otra cosa muy importante es la siguiente. Una figura que yo presento o que yo coloco en la diapositiva es una figura que yo necesito explicar, ¿sí? Y ese es un error que se da en conferencistas que tienen mucha experiencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces el conferencista presenta una figura así y dice, esta figura es muy grande, sin embargo, yo quisiera que ustedes presten atención solamente a estas tres figuras que están aquí y no al resto. Cuando nosotros escuchamos eso, ¿sí? Automáticamente nosotros nos preguntamos, ¿y por qué solamente estas? ¿Qué hay acá? ¿Sí? ¿Qué otras cosas yo puedo ver acá? Y uno pierde la atención, ¿sí? del oyente. Automáticamente uno hace eso. Ya va a mirar lo que hay en otro lugar. Entonces, si uno no quiere que el auditorio vea estas otras figuras, esas figuras no deberían estar ahí. Y si esas figuras están ahí, esas figuras deben ser explicadas, ¿sí? Porque si no, el mensaje que da el conferencista es, preparé mis diapositivas, pero no le dediqué el tiempo suficiente como para borrar las figuras que no deberían haber estado incluidas. ¿Sí? No dediqué suficiente tiempo a la charla que ustedes escucharían. Eso es un mensaje pésimo. Entonces, cada figura que está presentada es una figura que obligatoriamente debería ser explicada. Si no va a ser explicada esa figura, no tiene que estar ahí. Sigo en línea, Fabi. Seguí, James. Esto de aquí es lo que no puedo volver a que vaya para arriba. No sé qué hice que no sube más. Pero bueno, creo que molesta, pero no molesta tanto. No sé qué dicen los oyentes. Nosotros no vemos nada molestoso. Está bien tu Ok, diapositiva, se ve bien. ok. Entonces solamente yo tengo acceso Mm. a esa ventanita que está ahí molestando. Bueno, entonces continuando con eso, yo ya presenté la figura anterior, ahora continúo con la figura D, muestro esta figura, hago uso del puntero, voy mostrando cada una de ellas, terminé de explicar esta figura, aparece la siguiente, ¿sí? Explico esta de aquí, comparo con la otra, aparece la última y simplemente es eso. Entonces, hay una
una cosa muy importante que uno tiene que aprovechar son los espacios en blanco, ¿sí? Generalmente muchas personas quieren llenar la diapositiva con información, ¿sí? Pensando que eso da un aire de saber mucho. Es justamente lo que nosotros habíamos dicho al inicio. Evitar, intentar impresionar a la platea pretendiendo que sé mucho. Tocar pocas cosas, ¿sí? Bueno, entonces aprovechar esos espacios en blanco, ¿sí? Esos espacios en blanco generan un alivio visual y uno puede centrarse mucho más en los detalles de los resultados que uno está intentando transmitir, ¿sí? Y la platea o los oyentes pueden observar eso, por ejemplo, estos puntos están aquí, etcétera, ¿sí? Algo muy importante también es lo siguiente, que forma parte de la diapositiva, ¿sí? Que ocurre muchísimas veces, ¿sí? Uno debería dejar un margen, ¿sí? A los costados, sin ser utilizados. No llevar esta figura de aquí al extremo izquierdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está presentando, uno lleva esto, intentando aprovechar el espacio, uno lleva esto al extremo izquierdo, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre hay algún problema con el proyector que no se enfoca bien en la superficie donde debería proyectar la imagen y esto ya no aparece. ¿Sí? Entonces el conferencista empieza a decir, bueno, justamente aquí esto no apareció, pero confíen en mí. Y aquí podríamos haber observado, si estuviese eso bien colocado, que estarían los marcadores A, B y C. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, uno debería considerar que estos márgenes de aquí están prohibidos de utilizar. ¿Sí? Tanto los inferiores como los de arriba. Bueno, y esto es importante también. Y vamos a ver esto después, un poquito más adelante con un ejemplo, ¿sí? Pero si pueden guardar esto en la mente, sería bueno evitar listar los resultados como hechos desconectados. Generalmente, muchas veces uno se encuentra con personas que están presentando datos y presentan dato A, B, C, D, E, F, G, como si fuese algo completamente desconectado. Y lo bueno sería presentar el dato A y decir, bueno, el dato A se relaciona con el dato B de tal forma. Llegamos al dato D y si ustedes recuerdan el dato número A, ese dato está conectado con el D de tal manera. ¿Sí? Entonces formar un cuerpo de datos interesantes. Vamos a ver eso después en un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Intentando hacer un enlace entre los diferentes resultados como un cuerpo, ¿sí? De información. Entonces tenemos este panorama, ¿sí? Podemos comparar esta diapositiva, ¿sí? Que tiene un exceso de información, con esta que nosotros pulimos un poco más y que podemos llamar la diapositiva amigable, ¿sí? Donde uno puede apreciar muchísimo más, ¿sí? Con mayor detalle, ¿sí? El contenido de información, los datos, ¿sí? Visualizarlos, pensar en ellos, ¿sí? Con un mensaje superior que me está diciendo de qué se trata estas figuras, de qué se tratan ellas, ¿verdad? Que esto que está aquí, esto no tiene un título y tiene un exceso de información. Sin embargo, como había dicho, muchos profesores, investigadores prefieren este tipo de, de diapositivas. Y ahí comienza comienzan los proverbios, vamos a decir así, donde uno dice, el profesor sabe mucho, solo que no sabe cómo comunicar, no sabe explicar bien, pero él sabe mucho, ¿sí? Y eso no es bueno. Saber mucho debería conllevar una habilidad de simplificar las cosas, ¿sí? Y dejar que el auditorio pueda acceder a ese conocimiento que yo pretendo tener.
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. O dejamos para después. Cualquiera sea. Igual pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta y yo le interrumpo a Andrés. Sí, por favor, pueden escribir en el chat. Ujú. Entonces Sí, es ahí que no se Fabiola animan hace el papel de a- interruptora. sí, Será un exacto. placer. Bueno, voy a continuar entonces. En cualquier momento pueden hacer un comentario. No hace falta que sea una pregunta. Puede ser alguna anécdota. Si ya se encontraron con una cosa así. Permiso, permiso, porque no alcé la manito, disculpen. Rompí el protocolo. Hay que alzar la mano, pues sí. Estaba buscando buscando nomás. Quería hacer una pregunta. También suelo ver, pero yo nunca hice eso. Al inicio van poniendo los ítems de lo que va a presentar dentro de los PPT. Y yo soy sincera, nunca hice ese en la primera parte, ¿verdad? El primer PPT, el título y en el siguiente van poniendo los temas que se va a tratar en esa charla. Ajá. Eso, Yo coloqué eso. Yo simplifiqué en 4 ejes. Hay personas que hacen una lista. Efectivamente una lista. Y muchas veces hacen una lista muy larga. Y entonces van mostrando, yo voy a hablar de todo esto. Y hay 10 ítems o 15. Y no tiene mucho sentido porque el oyente no tiene tiempo ni ganas, y el conferencista tampoco tiene tiempo de que el oyente lea todos los ítems que están ahí, ¿sí? Entonces, yo opté por hacer eso, pero simplificando con 4 ejes o 3 ejes, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido colocar eso. Yo ya vi eso, hacen como sí, muy largo. un programa, ¿sí? Ujú, ujú, sí, Ese tipo de programas generalmente uno envía al participante, ¿sí? Para que él baje eso en su casa, lea con tiempo, ¿sí? Pero no en medio de la conferencia. ajá, está bien. Bueno, así simple como usted presentó los 4 ejes. Está bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y esos 4 ejes que yo coloqué tienen una trampa. Yo me estoy valiendo también de algo que después les voy a explicar. ¿Por qué coloqué esos 4 ejes ahí? Eso también va a ayudar a que ustedes no se me pierdan, o intentar por lo menos que ustedes no se pierdan. Vamos a llegar a eso. No, bien, claro está. Gracias. Está muy bien, buenísima la presentación. Gracias. No sé si hay alguna otra cosa. Por favor, para mí es un placer que me interrumpan, ¿sí? Porque si no parece que estoy hablando solo. Bueno, ok. Otro asunto que también yo puedo ver en muchas charlas es el tema de los detalles metodológicos, ¿sí? Generalmente, como dijo María, se suelen colocar listas, y con la parte metodológica no es diferente. Generalmente muchas veces ocurre que el conferencista presenta todos los métodos que utilizó, ¿sí? Antes de llegar a los resultados. Entonces, coloca una lista inmensa para después llegar al nuevo conocimiento que él generó. Y esos detalles metodológicos son importantes, pero no deberían ser el foco de la discusión, Acá ¿sí? tengo una pregunta Luego, de Sofía, Andrés, te interrumpo. sí, sí. Dice, la leyenda de las figuras, en todo caso, se omite para evitar que sea muy largo el texto. Una pregunta. Sí, exactamente. Porque no solamente para evitar que el texto sea largo, sino que la persona está tentada, el conferencista, si no tiene mucha confianza, está tentado en explicar esta figura E, por ejemplo, ¿sí? Con el texto de la leyenda, ¿eh? Y el conferencista está explicando esto y después quiere basarse en el texto de la leyenda para explicar la figura E. Solo que el conferencista tiene que encontrar aquí dónde está la descripción de la figura E. ¿Sí? Tiene que encontrar aquí. Y el conferencista se pierde. Y ahí se pone nervioso. Ella comienza a tartamudear, se pierde, salta la figura,
¿sí? La platea también intenta ayudarle y buscar dónde está el texto, ¿sí? Eso ocurre muchas veces en conferencias pequeñas, ¿sí? Donde solamente se presentan los alumnos de un profesor, entonces los alumnos empiezan a apuntar, está en la línea número tal, está al lado de tal parte, ¿sí? Pero eso se debe evitar. Y uno debería preferir colocar un texto arriba, como un título, que describa estas dos figuras que están aquí, como una ayuda a memoria, ¿sí? Sin detalles sin una leyenda extensa. Si yo necesito datos de esa leyenda, en vez de colocar un texto así, yo esos datos puedo colocarlos al lado, como pequeñas palabritas, como unas palabras claves que puedan ayudar a recordar que estas cosas de aquí son de estas vesículas que se llaman exosomas, y todo esto de aquí son de las células, por ejemplo, ¿sí? En vez entonces de colocar una leyenda aquí que yo diga, la figura de la izquierda se trata de exosomas y la figura de la derecha se trata de células, ¿sí? Yo coloco exosomas, células, y evito esto. Por ejemplo, en la leyenda aquí, si yo trato de buscar, dice que el punto D, ven cómo ya no consigo encontrar, bueno, aquí, el punto D es un Western blot de un análisis de células lisadas y de exosomas purificados a partir de las células tales, tales y tales. No necesito colocar eso. Está todo aquí. Las células son estas y estas son las células HK, 16B y H1299. ¿Sí? Todo está simplificado. Y yo lo único que hago es desarrollar esa información sin tener un texto. Muchas veces uno, cuando está iniciando, uno puede pensar, yo no puedo hacer eso porque no tengo información suficiente y me voy a olvidar. Simplemente hay que practicar. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, ok. Bueno. Entonces estábamos hablando de la metodología, que muchas veces, además de colocar este exceso de información de resultados, también el conferencista coloca un exceso de información sobre metodologías. ¿Sí? Coloca todas las metodologías que fueron utilizadas en esos 4 años en una diapositiva y después llega a los resultados y uno ya no recuerda cuál fue la metodología de ese resultado, porque presentó 10 metodologías diferentes, llegó al resultado número 2 y yo ya no sé cuál metodología es la del resultado número 2. Y si uno necesita mencionar la metodología, si uno necesita mencionar, ¿sí? Sería bueno optar por esto. Un método, un conjunto de resultados. Por ejemplo, yo voy a hablar de alguna sustancia que está en el plasma de una persona, ¿sí? Y voy a usar una ELISA. Entonces yo coloco aquí. Luego de obtener una muestra sanguínea del sujeto, del individuo, se aisló el plasma, hicimos una ELISA, punto. Y en esa ELISA, ¿sí? Encontramos tal cosa, y coloco aquí el gráfico, ¿sí? Entonces un método que puede ser resumido en un dibujo así, y eso me lleva directamente ya al resultado, ¿sí? Y evitar entonces colocar, en este estudio hicimos ELISA, PCR, Western blot, análisis de suelo, etcétera, ¿sí? Sin relacionar eso con un resultado, porque en una conferencia lo que importa son los resultados. Y otra cosa que parece una tontería, pero que es importante, es el uso de las herramientas, en este caso del puntero, ¿sí? Porque muchas veces con los nervios el puntero tiembla o el palestrante intenta mencionar que uno tiene que usar el puntero, ¿sí? Que está aquí, y en vez de mencionarlo así, menciona aquí tenemos el puntero, ¿sí? Y lo menciona así, aquí tenemos las herramientas, entonces uno acaba sintiéndose como el gatito que está corriendo atrás de el puntero. Y entonces uno debería evitar eso. Entonces cuando uno va a usar el puntero y quiere
mencionar algo, entonces uno podría decir, bueno, aquí tenemos un campo, ¿sí? De microscopía donde observamos células. Si ustedes pueden ver, esas células están teñidas, están con fluorescencia verde, como pueden ver aquí, ¿sí? Y a mí yo quisiera hacer un énfasis en este campo de aquí, que está aquí, ¿sí? En vez de decir, quiero hacer un énfasis aquí, aquí tenemos este campo visual aquí, donde están todas las células, porque eso ocurre. Las personas muchas veces hacen esto. Entonces, evitar y pasar el puntero con calma, ¿sí? Uno puede hacer un zoom de eso y mostrarlo ahí, en mayor tamaño, y entonces aprovechar, mencionar que lo que me gustaría que observen son estas dos células que están aquí y que esas células hacen contacto con esta estructura marcada en rojo, ¿sí? Y ir mencionando eso con calma y dejar al oyente que pueda observar eso, ¿sí? Que pueda distinguir eso, que pueda apreciar eso, ¿sí? Sin hacer este juego de puntero que se está moviendo como una abeja. Voy a interrumpir acá, Andrés, Sí, antes de pasar ya a la última parte ahí. Parecen cosas muy simples las que decís, pero yo estoy segura que a partir de ahora María y Sofía van a darse cuenta cuando asistan a una charla, que hay mucha gente que hace eso que vos estás citando, especialmente esa cosa del puntero es súper común, como no deja que el auditorio pueda ver dónde está el puntero. Y encima, como ya dijiste también, el puntero suele ser rojo. Y hay gente que no tiene, no puede ver el rojo, por ejemplo. Entonces, le cuesta un poco encontrar en la pantalla o en donde sea que se está proyectando el puntero que está señalando. Y más todavía que se mueve para allá, es más difícil. O sea, yo creo que uno va a prestar más atención ahora de que hay gente que sí sabe usar esa herramienta y otra gente que no, que usa para ayudar, pero al final entorpece, ¿no? sí, yo no había pensado en eso, que el puntero es rojo y que mucha gente tiene problema de distinguir el rojo. Y otra variación del puntero suele ser el verde, ¿verdad? Y el mismo problema, que yo ya vi punteros verdes y ya vi punteros rojos. Y me imagino que es el mismo problema entre el verde y el rojo, porque creo que la dificultad está ahí. Y esta figura aquí es pésima, ¿verdad? Bueno, uno debería tratar de evitar eso. Eh, entonces puede cambiar. Con Photoshop, por ejemplo, es una herramienta que uno puede utilizar y seleccionar otros colores, ¿verdad? Porque aquí está esta combinación entre verde y rojo. Generalmente Sofía, las revistas en este tipo de datos, los artículos suelen publicar así, pero uno debería aprender a recordar eso y tratar de evitar esa combinación. Sofía pregunta si de qué color debería ser el puntero. Esa es muy buena pregunta, Sofía, no sé responderte. Yo Yo vi creo punteros que rojos y el verdes. verde, yo creo que el verde es mejor. Yo solamente hablo por el hecho de Carlos, ¿verdad? Que es mi marido que tiene problemas para ver, diferenciar esos colores. Él usa puntero que es verde. No sé por qué el rojo le es más difícil, ¿verdad? Pero depende otra vez, creo que hay otra vez diferencias entre personas que perciben este tipo de colores, ¿verdad? De alguna u otra forma. En el caso de Carlos, mi esposo, sí, él prefiere el verde, ¿verdad? Y el rojo sí no puede, le cuesta muchísimo más encontrar el puntero en la diapositiva, ¿verdad? O en la proyección y poder seguir la charla. Y justamente cuando uno no sabe usar esa herramienta, hace así y a esas personas le Exacto. cuesta todavía más encontrar, ¿verdad? Entonces, creo que verde, en el caso de él, ¿verdad? Una persona prefería ese color, ¿verdad? Pero realmente yo tampoco sabría decir, porque yo solamente vi rojo y verde, no sé si hay otro color. Yo nunca vi otro color. Siempre vi rojo y verde. Eso es muy importante el puntero y esto. Esto es muy común. Esto es muy común. Tanto conferencistas, profesores, alumnos, se sienten más seguros cuando su diapositiva es, entre comillas, rica en información. Solo que esto es completamente equivocado. ¿Sí? Esta es
la cara de un artículo. ¿Sí? En un artículo, si uno tiene tiempo de centrarse en una figura, etcétera. Esto es para un artículo. ¿Sí? Esto fue copiado y pegado al artículo y colocado así en el PowerPoint. Pero eso no funciona en una conferencia. ¿Sí? Entonces, en una conferencia uno necesita, de cierta forma, manejar la atención del auditorio y llevar la atención donde uno quiere que esa atención esté. ¿Sí? Si es en el caso de la figura E, entonces yo presento la figura E y punto. ¿Sí? Uno tiene que tener la suficiente confianza de pensar que esta diapositiva, ¿sí? A pesar de que tiene menos información, es mucho más eficaz que esta de aquí, mucho más. Porque toda la información que está aquí puede ser mucho mejor entregada al oyente que esto. Esto aquí es tiempo perdido, pero ocurre. María, parece que querías preguntar algo o no te fue más la manita. No, no, no. Y eso indica inseguridad también si demasiado está colocando. Generalmente también los profesores, si no están bien preparados, pasan todo así y empiezan a leer su diapositiva. Y si uno hace su trabajo, su investigación, pero más que nadie, es el que ejecutó o la que ejecutó está conociendo muy bien y no es necesario colocar todo porque aburre bastante y distrae, ¿verdad?, al auditorio. Y en verdad, como así usted dice, que muchos profesores lo hacen así y aburre bastante al estudiante. Entonces, en eso es lo que finalmente es importante que las instituciones, ¿verdad?, le capaciten. Hay capacitaciones, siempre se ofrece, pero no todos hacen a su manera, ¿sabes? Sí. Y es muy interesante lo que está usted presentando porque uno va enriqueciendo, mejorando, haciendo, tratando de hacerlo mejor. Por eso es muy interesante, ¿verdad?, lo que está usted ahora nos está ofreciendo, su conocimiento y para que mejoremos también. Qué suerte, esa es la idea. Entonces, mensaje entregado. Mensaje entregado, que me siento contento de poder contribuir así. ¿Sí? Y uno tiene que considerar también que nosotros somos, yo soy biólogo, ¿verdad? Entonces yo tengo esa visión, ¿verdad? Pienso que nosotros, o sea, de hecho, nosotros somos primates y al ser primates somos muy visuales. Los estímulos visuales nos llaman mucho la atención. ¿Sí? Entonces es una cosa que no se puede evitar. Y aquí tenemos un exceso de estímulos donde nosotros estamos tremendamente estimulados, ¿sí? Y cuanto más estímulos nosotros queremos conocer todo lo que hay acá, ¿sí? Visualizar todo lo que hay, identificar todo lo que hay rápidamente, ¿sí? Y no nos enfocamos entonces en nada. Nos enfocamos en todo, ¿sí? Y en nada a la vez, por el exceso de estímulos visuales y eso es normal, ¿sí? Entonces uno conociendo esa característica que tenemos nosotros, uno puede mejorar eso en una presentación. ¿Sí? Entonces, colocar pocos estímulos visuales para que toda la atención visual vaya a un punto en específico como este de aquí, por ejemplo. Bueno. Ok, continuemos. Entonces, la atención del público, y ese ya es un problema que yo tengo ahora mismo con ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la atención del público, nosotros sabemos que al inicio hay gran atención del público y con el tiempo esa atención se pierde. Y eso es irremediable. ¿Sí? No hay cómo mantener la atención del público. Uno piensa en el mensaje que llegó, ¿sí? O se acuerda del profesor que hacía ese tipo de charlas, donde estaba todo el conjunto de datos y comienza a acordarse de él y ya la atención va a otro lugar y eso es inevitable porque somos seres humanos y estamos pensando en todo el tiempo en varias cosas a la vez, ¿sí? Bueno, entonces la idea de este último punto es cómo tratar de captar el mayor porcentaje de atención de los oyentes, ¿sí? En una charla que puede tener 1 hora o más como esta de aquí. Entonces, como estamos hablando de resultados,
Y anteriormente nosotros dijimos que aquella estructura tan grande era la estructura de un artículo, ¿sí? Donde ustedes ya probablemente en otras clases del taller habrán visto que el artículo tiene una estructura X. El título, la introducción, los métodos, resultados, etcétera, que podemos resumir así, ¿sí? Una introducción que empieza de lo más general y va volviéndose específica, ¿sí? Eso en un artículo científico. Luego tenemos todos los resultados, ¿sí? Y después las conclusiones, donde uno empieza con algo muy particular y uno abre a posibilidades. Esta es la estructura de un artículo. Y muchas veces en una conferencia nosotros queremos presentar un artículo. Solo que nosotros no deberíamos seguir esta estructura de forma rígida. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué? Porque esto es un gráfico que muestra el porcentual o el porcentaje, sí, de la atención que la platea está colocando en mi charla, ¿sí? En este caso ustedes. Entonces al inicio hay una gran expectativa, hay una gran atención, ¿sí? El 100% de nuestra atención está ahí y con el tiempo eso cae. Cae, no hay cómo recuperar eso. Es muy difícil de recuperar y en algún momento vuelve a subir, ¿sí? Pero nunca vuelve a subir como antes. Pero aquí vuelve a subir. Porque ustedes piensan que aquí, vamos a conversar un poco para intentar atraer la atención de ustedes. ¿Qué pasa aquí que la atención del público vuelve al conferencista? ¿Sí? Que esa atención venía cayendo, pero en un punto se recupera. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Por qué el conferencista recupera la atención del público? ¿Qué puede ser, María o Sofía? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, podemos dividir la charla en esto, ¿sí? En estos momentos donde la atención cae, donde la atención se recupera. ¿Qué pasa ahí? Porque Nosotros tenemos... ya Sí, está concluyendo, dice Sofía. está concluyendo. Exactamente. Eso mismo. Cuando uno escucha, llegamos a las conclusiones, ahí el oyente vuelve a pisar tierra, ¿sí? Y dice, se está acabando, vamos a ver, ¿sí? Entonces, exactamente eso. Nosotros tenemos la introducción y en la introducción es donde tenemos la mayor parte de la atención de la audiencia, ¿sí? Por eso habíamos dicho que esa parte es tan importante y ahí en esa introducción nosotros necesitamos aprovechar para indicarle al oyente por qué debería estar escuchando nuestra charla, por qué es importante, ¿sí? Y justo cuando nosotros traemos nuestros resultados, que es lo más importante de la charla, porque lo más importante son los resultados, eso es lo más importante, ahí nosotros perdemos la atención del oyente y no se recupera. Eso es muy difícil de recuperar. Y volvemos a recuperar cuando decimos, bueno, esta es la última diapositiva, acá están las conclusiones, ahí todo el mundo vuelve y recuperamos la atención, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un problema grave, ¿sí? Porque lo más importante que nosotros queremos comunicar son nuestros datos, nuestros resultados. Y por el contrario, en ese momento la platea ya no quiere saber del asunto, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso muchas veces? A ver, porque nosotros empezamos a presentar resultados uno tras otro, ¿sí? Y nos vamos sumergiendo en una espiral de cosas técnicas y las personas empiezan a perderse, ¿sí? Entonces vamos presentando resultados, con una lista de cosas, ¿sí? Interminables. Y llega un momento que las personas llegaron al segundo resultado, al tercero, prestaron atención a otra cosa, llegó el quinto resultado y ya están completamente perdidos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces para intentar revertir esto? Nunca vamos a revertir completamente, pero algo por lo menos. Podemos pensar en la estructura de una conferencia como un electrocardiograma, ¿sí? Y vamos a ver por qué esa metáfora. Donde nosotros queremos mantener a nuestros oyentes aquí en la parte vital, ¿sí? En esta parte donde tenemos señal de vida y evitar esto, ¿sí? Entonces yo me voy a basear
Me voy a basar en esto, ¿sí? Discúlpeme, de repente me salen algunas palabras en portugués porque yo trabajo en el Brasil. Disculpen eso. Me voy a basar en esto, en esta estructura del electrocardiograma. ¿Cómo voy a usar esa metáfora? Así. Entonces yo voy a comenzar comenzaría la conferencia con una introducción, ¿sí? Con esa introducción donde uno va de lo más general a lo más específico, como se ve aquí, ¿sí? Y luego voy a comenzar a bajar a las profundidades de mi resultado, ¿sí? Sin embargo, cuando yo baje a las profundidades de mi resultado, voy a volver a la superficie. Es una metáfora de sumergirse a los resultados y volver a la superficie para tomar aire. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso de ir abajo y volver arriba? Ir abajo como en un electrocardiograma, en un zigzag. Para yo volver aquí a la superficie, que mis oyentes intenten localizarse, yo puedo usar una figura auxiliar, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata esa figura auxiliar. Entonces, presento mis resultados, una serie de resultados y vuelvo a mi figura auxiliar, que vamos a ver qué es. Después vuelvo a presentar otros resultados, me sumerjo otra vez y voy para arriba a usar una figura auxiliar. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a ir a un ejemplo. A ver, este es un ejemplo de una presentación del Encuentro de Investigadores del Paraguay, donde yo presenté uno de los artículos del doctorado, ¿sí? Entonces yo, como portada, todos los logos, ¿sí? Toda esa parte padrón, ¿sí? Se coloca el título. Y en ¿qué fue lo que nosotros vimos aquí? En este artículo que voy a tratar ahora que ustedes están cansados, voy a tratar de pasarles el mensaje a ver si consigo con esa serie de guías que yo les había dicho. Nosotros estudiamos una sustancia que libera un tipo celular. Si hay una célula que se llama neutrófilo y libera algo al exterior, ¿sí? Libera y ese producto tiene un efecto contra el VIH. Efectos contra el VIH. Y eso que libera se llama redes extracelulares. ¿Sí? ¿Y qué son esas redes extracelulares? Se trata de lo siguiente. Cuando el neutrófilo, que es un tipo celular que todos tenemos, ¿sí? Es el tipo celular sanguíneo más abundante, ¿sí? En mayor abundancia que está en nuestra sangre, ese neutrófilo puede entrar en un proceso que se llama netosis y libera su ADN al exterior, ¿sí? Expulsa el ADN al exterior, sale al exterior, todo su genoma, su ADN. Y ese ADN se llama red extracelular, ¿sí? Y ese ADN que está libre, ahí en la sangre, por ejemplo, en el plasma, puede capturar bacterias. Entonces es una estrategia que el neutrófilo tiene de atrapar bacterias, ¿sí? Y tiene también otras sustancias diversas que no vienen al caso, que son estas de aquí, varias otras sustancias, ¿sí? Lo que importa es la red, esa red física de DNA que actúa como una red. Y se puede observar esa red al microscopio, como esta imagen que está acá. Ok. Entonces esa red puede atrapar microbios, ¿sí? Pero tiene otra característica, ¿sí? Que esa red puede hacer contacto con otras células. Cuando sale afuera, ¿sí? Puede encontrarse con otras células y hacer contacto con estas células que son acá, que se llaman macrófagos. Lo que ustedes ven en rojo son los macrófagos, ¿sí? Y lo que está en verde, nuevamente esa combinación rojo y verde, que dijimos evitar, pero está acá. Esa célula está en contacto con esa red que libera el neutrófilo, ¿sí? El macrófago está en contacto con esa red, ¿sí? Entra en contacto. Y aparte de entrar en contacto, internaliza esa red, se come esa red. Y nosotros sabíamos que ese macrófago, ¿sí? Al internalizar esa red, ¿sí? Su fisiología cambia, ¿sí? Hay un cambio en la fisiología de ese macrófago, se altera el macrófago, ¿sí? Cambia. Y como nosotros trabajábamos con HIV o con VIH, ¿sí? Nosotros sabemos que ese macrófago puede ser blanco de la infección por el VIH. Entonces tenemos macrófagos que están infectados, se pueden infectar con VIH. Y esas redes
pueden llegar al macrófago y alterar ese macrófago. Entonces tenemos una célula que puede ser alterada por esa red. Y esa célula puede ser infectada por un virus, ¿sí? Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿será que esa red que altera el macrófago puede alterar la infección también? Esa fue nuestra pregunta, ¿sí? Tenemos el macrófago, está infectado, esa red modifica el macrófago, ¿será que se modifica la infección también? Y eso fue la pregunta del doctorado. Y vean aquí cómo coloco unos métodos muy generales, ¿sí? ¿Con qué trabajé? Con neutrófilos y macrófagos, de personas sanas o de personas que viven con VIH. Porque, bueno, esa es una metodología que ahora se aplica. Ya no, se trata de evitar personas infectadas con VIH y se prefiere personas que viven con VIH. Entonces nosotros trabajábamos con células de esas personas, sanas, por un lado, o que tenían VIH. Y con el virus del VIH de la cepa tal, ¿sí? La primera cosa que nos preguntamos, acá está esa figura auxiliar que les dije, ¿sí? Voy a empezar a usar esa figura auxiliar para sumergirme en el resultado y volver para arriba. Y la primera pregunta que nos hicimos fue si esos neutrófilos que nosotros obteníamos liberaban esa red, ¿sí? Cuando estimulábamos con algo que está acá que se llama IL-8. No viene al caso, pero bueno, tenía un estímulo y nosotros queríamos saber, ¿será que liberan esas redes? Perdón, ¿será que liberan las redes? Y nosotros aquí tenemos la figura donde podemos ver que cuando el neutrófilo no está estimulado, ¿sí? No libera nada, ¿sí? Y cuando estimulamos, hay un aumento de esa liberación. Entonces, nosotros vemos que cuando estimulamos, nosotros obtenemos esas redes, ¿sí? Y podemos trabajar con esas redes. Y podemos fotografiar esas redes, como ustedes ven acá. Estos son neutrófilos, hago uso del puntero con calma. Y ustedes pueden ver esa red de ADN que el neutrófilo expulsa. Entonces mi primer resultado me muestra eso. Yo puedo inducir al neutrófilo a que libere esas redes. Bueno, y una vez que yo tengo esas redes, yo puedo usar esas redes para colocar en la célula infectada, ¿sí? Entonces, mi pregunta siguiente, de vuelta, yo vuelvo a esa figura auxiliar para no ir a resultados y que ustedes se pierdan. ¿Cuál fue la idea? Teníamos las células infectadas, acá tienen el macrófago, tienen el virus, y yo ahora le coloco a esas células, le coloco esas redes que habíamos visto acá, ¿sí? Coloco esa célula infectada con las redes para ver si esa célula infectada produce más virus, produce menos virus o produce igual. Esa fue la pregunta. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos una figura compleja, sí, pero lo que vemos es que estos números que están aquí, 10, 20, 40, están indicando la concentración de esa red que yo coloco. Entonces aquí la red está cada vez más concentrada, ¿sí? 10, 20, 40, cada vez más concentrada. Y esto está indicando la cantidad de virus que se produce. Si ustedes se fijan, a medida que la red está más concentrada, la cantidad de virus cae, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo aquí que cuanto más red yo coloco, esa red consigue hacer que esa célula infectada deje de producir virus, ¿sí? Bueno, siguiente resultado. Acá tengo el título. Ese título le informa al lector que esas redes inhiben la replicación del virus. Es lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, es una diapositiva simple donde yo coloco una imagen y no voy colocando 200 imágenes para intentar mostrarles que yo trabajé mucho y que sé mucho. Eso no es el caso. Bueno, entonces yo sé ahora que las redes hacen que el macrófago produzca menos virus, ¿sí? Solo que esa red es una mezcla de sustancias. En esa red hay muchísimas cosas, en la red que libera el neutrófilo. Y entre ellas hay ADN y hay proteínas, ¿sí? Entonces yo lo que quería saber, o lo que queríamos saber, porque era un grupo, era cuál de esos componentes es el más importante para ejercer esa inhibición del virus.
¿Será que es el ADN lo más importante? ¿Será que es la proteína? ¿Qué es lo que está en esa red que está haciendo que el virus deje de multiplicarse? Entonces mi pregunta era, ¿cuáles son los componentes involucrados en ese efecto? Entonces la primera cosa que hicimos, ¿verdad?, fue intentar destruir el ADN de esas redes. Destruir. Para eso usamos algo que se llama DNase. Lo que va a hacer es destruir esa ADN. Y ahora voy a colocar esa red que ya no tiene ADN, que yo destruí. Y yo veo aquí en esta figura, que es compleja, ¿sí?, que cuando yo colocaba la red con ADN, la replicación, la multiplicación del virus caía, ¿sí? De aquí para aquí, caía la replicación del virus. Pero si yo colocaba ahora esa red que ya no tiene ADN, que yo destruí, esa replicación volvía, ¿sí? Entonces, aparentemente, se necesitaba esa ADN. Voy a saltar esa figura de aquí, porque es algo técnico, no debería estar, ¿sí? Acá entonces vamos a colocar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo no debería hacer, ¿sí? Si yo no voy a explicar esta figura, ella no debería estar. Esto fue simplemente un control. Y ahora nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, el ADN es importante. ¿Será que las proteínas también son importantes? ¿Sí? Para eso usamos algo que se llama proteinasa K, que lo que va a hacer es destruir las proteínas, pero no va a destruir el ADN. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una red que ahora tiene ADN, pero que no tiene proteínas. ¿Será que va a inhibir igual? ¿Qué vemos acá? Esta es la situación control, donde el virus se multiplica 100%. Cuando yo coloco la red normal, ¿sí?, sin ningún tipo de tratamiento, la replicación del virus, el virus no consigue multiplicarse, ¿sí?, es lo que habíamos visto hace rato. Y ahora yo coloco la red que ya no tiene proteínas. La red que ya no tiene proteínas, que es esta. Cuando no tiene proteínas, vuelve a multiplicarse el virus. Entonces nosotros vemos acá que ese efecto anti-HIV depende de la proteína del virus. Porque si yo destruyo cualquiera de ellos, el virus consigue volver a multiplicarse. Entonces esa red tiene que estar compuesta tanto con las proteínas como el virus, como el ADN. Perdón. Y llegado a este punto, ustedes pueden ya empezar a perderse, ¿verdad? Porque es demasiada información. Entonces yo vuelvo a mi figura auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo sé que el ciclo del virus, del VIH, una parte de ese ciclo incluye que el virus ingrese al núcleo de esa célula y se integre ahí. ¿Sí? Eso hace el virus. Ingresa a la célula, después se va al núcleo y integra su genoma en el núcleo. Y ese es un grave problema, porque una vez que está integrado, es muy difícil, es imposible eliminar el virus. Entonces, una estrategia es intentar que el virus interferir con la integración, intentar evitar este paso, esta línea, esta flecha amarilla, intentar frenar eso. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que esas redes pueden interferir con esta línea, con esta flecha amarilla? Esa fue la pregunta. Y bueno, mostrando acá esta figura, nosotros vemos cómo el virus se integra de forma normal, ¿sí? 100% integración, ¿sí?, en el control. Y cuando colocamos las redes de los neutrófilos, esa integración se disminuye casi el 25%. Entonces, nos permite sugerir que esas redes hacen alguna cosa que están disminuyendo la integración, y eso es muy interesante, ¿verdad? Intentar evitar que ese virus continúe con su ciclo. Entonces vemos que aparentemente están interfiriendo con la integración del virus. Y ahí vamos avanzando, cada vez se hace más técnico, cada vez se hace más técnico. Bueno, entonces ahí intento volver a una figura auxiliar que yo tenía, que siempre la figura del macrófago con la red, siempre, con pequeñas variaciones. Entonces yo trato con esto que ustedes vuelvan a la superficie, ¿verdad? Y mostrarles una figura más amigable que empezar a mostrarles gráficos y gráficos científicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos preguntamos aquí? Continuando con esto. Nosotros sabemos que el macrófago, cuando hace contacto con la red, produce menos virus, ¿sí? Produce menos, continúa produciendo, solo que en menor cantidad, ¿sí?
no se elimina la producción viral. Entonces nosotros dijimos, bueno, se producen menos virus. ¿Será que esa menor cantidad de virus es igual de infecciosa? ¿Sí? ¿Será que infecta igual que un virus normal? Entonces para eso nosotros usamos otra célula que se llama TZM, Blue, que permite saber si el virus es infeccioso o no. Entonces nosotros teníamos esa menor producción viral y queríamos saber si esa menor cantidad era muy infeccioso todavía o ya dejó de ser infeccioso. Y bueno, de vuelta acá tenemos como el virus infecta en una situación normal y aquí como esos virus que son producidos por el macrófago en menor cantidad son menos infecciosos, ¿sí? Cuando están en contacto con esas redes. Bueno. Y acá podemos hacer un primer conjunto de conclusiones para recuperar la atención de la platea. Primeras conclusiones. Y ahí la platea se despierta. Tratando el macrófago infectado con las redes, tenemos una producción viral inhibida. Me parece que se cayó otra vez, Andrés. Estábamos hablando sobre cómo mantener la atención de los oyentes y perder la conexión a internet no es una buena estrategia. Para nada. No sé dónde me quedé. Yo creo que un poquito antes de eso. Ahí, sí, Sofía. Aquí. Bueno. Entonces, habíamos dicho que podíamos hacer un primer grupo de conclusiones, ¿sí? Voy a pasar entonces esto. Todo esto fue trabajado con células de personas no infectadas, ¿sí? Y la pregunta obvia era, bueno, ¿y qué pasa con las células de las personas que tienen la infección o que viven con VIH? ¿Sí? Porque nosotros habíamos visto que los neutrófilos de personas sin infección liberan redes, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un individuo que ya está infectado? ¿Será que libera redes? Y nosotros fuimos a estudiar eso y vimos que aquí están los neutrófilos de las personas que viven con VIH sin estímulo, y aquí están los neutrófilos de las personas que tienen el estímulo para liberar, y vemos que efectivamente hay un aumento de liberación. Entonces, nos permite decir que esos neutrófilos pueden ser inducidos a liberar esas redes que tienen un efecto contra el VIH, ¿sí? Podemos ver esas redes, como aquí se puede ver, ¿sí? Esas redes, acá está el neutrófilo y aquí hay otro neutrófilo, son dos, este de aquí y este de aquí, y este liberó esa red, ¿sí? Entonces, y liberan en una cantidad interesante, aparentemente. Entonces, primera pregunta respondida. Los neutrófilos liberan esas redes. Y nos preguntamos, bueno, esto ocurrió in vitro, que es una forma de trabajar en el laboratorio, pero ¿será que en el cuerpo de esas personas nosotros podemos encontrar indicios de estas redes? Y bueno, para eso, como había dicho hace rato, tomamos una muestra de esas personas, obtuvimos el plasma de esas personas y fuimos a buscar si habían indicios de esas redes acá en el plasma de las personas que están viviendo con VIH. Y aquí tenemos las personas que no tienen la infección, ¿sí? Prácticamente en cero, ¿sí? Y cuando existe la carga viral, sea detectable o indetectable, hay un aumento de esas moléculas que muestran un indicio de esas redes. Entonces, aparentemente, esas personas que viven con VIH, en su cuerpo, tienen un aumento de esas redes circulando. Entonces vimos que los neutrófilos liberan eso en el laboratorio, que las personas tienen en el plasma aparentemente eso, ¿sí? Y nos preguntamos, bueno, ¿será que las redes de esas personas, las redes de las personas que tienen VIH, consiguen disminuir la infección en macrófagos? ¿Sí?
Y nosotros vemos que efectivamente esto es la multiplicación del virus en macrófagos sin ninguna interferencia, ¿sí? Y cuando colocamos las redes de las personas que viven con VIH, vemos esa disminución, ¿sí? De aquí de un 100% a casi un 50% menos, ¿sí? Y con eso nosotros tenemos un segundo grupo de conclusiones donde vemos que los neutrófilos de personas que viven con VIH liberan redes. Esas personas tienen aparentemente en su plasma circulando esas redes y esas redes consiguen inhibir la multiplicación del virus en macrófagos en el laboratorio. ¿Sí? En el cuerpo no sabemos, pero en el laboratorio sí. Hay una inhibición de la replicación viral. Y ahí yo llego a mi diapositiva final. ¿Sí? Donde se menciona, uno acostumbra a mencionar todo el equipo que trabajó, ¿sí? ¿Quién financió eso? ¿Sí? Eso es importante colocar. Y algo que yo aprendí con el tiempo es lo siguiente, ¿sí? Llega la última diapositiva donde uno agradece la atención, ¿sí? Y en esa última diapositiva uno puede aprovechar para colocar de nuevo las conclusiones, ¿sí? De forma resumida. ¿Por qué eso es interesante? Porque en este momento, ¿sí? de la última diapositiva, donde uno agradece, es el momento de las preguntas, ¿sí? Y la platea ya no se acuerda, tiene que intentar acordarse, bueno, ¿qué fue lo que yo vi? Había una diapositiva que decía tal cosa, en otra aparentemente ocurrió eso. Yo con esto le facilito a la audiencia que recuerde, ¿sí? En una pequeña lista ahora, qué fue lo que habíamos visto, ¿sí? Para que ellos tengan una facilidad de hacer las preguntas y también consigo fijar un mensaje en las personas, ¿sí? Un mensaje final, donde entonces ahí yo coloco esa última diapositiva y queda ahí a lo largo de la serie de preguntas que pueden ser 5 o 10 minutos de preguntas, 10 minutos es muy difícil, pero 5 minutos, y entonces las personas pueden volver a aprovechar eso, yo también puedo aprovechar, en vez de colocar simplemente gracias por su atención, ¿sí? Bueno, esta es la última diapositiva, y ya cerrando nuestro taller. Entonces, de vuelta hago lo mismo con ustedes, lo mismo que está aquí. Hago un pequeño resumen, ¿sí? Diapositivas simples, valorando espacios en blancos, permite a la platea recuperar el aliento, ¿sí? Con aquella espiral donde uno baja, ¿sí? Tratar de usar alguna figura que pueda dejar que la platea se ubique de vuelta. Por eso yo dividí también la clase en 4 partes, ¿sí? Y a medida que nosotros íbamos avanzando, yo volvía a esos 4 ejes para que ustedes vean, bueno, ya vimos esto de aquí, ahora vamos a saltar esto de aquí, para que ustedes puedan localizarse como una brújula. Entonces esa diapositiva auxiliar de repente puede ser una herramienta interesante. Una figura que uno presentó, que uno colocó ahí, es una figura que uno tiene que explicar. Si uno no va a explicar, no coloca. Y por último, lo más importante es establecer un mensaje para llevar a casa. ¿Sí? Que las personas que están escuchando se acuerden de eso, que piensen en eso y que si uno quiere dedicarse a la vida académica, permitir que los oyentes lleven ese mensaje a la casa con con el correo de uno, ¿sí? En la última diapositiva, como yo coloqué aquí, para que después entren en contacto conmigo para hacer alguna colaboración, por ejemplo. Entonces, con todo esto, yo espero que ustedes hayan pasado de esta imagen donde tenemos esta situación extraña, con todas estas caras tristes o con angustia, ¿sí? A una diferente donde tengamos una explicación más objetiva y donde la platea se sienta bien de participar en la charla y que puedan hacer preguntas, ¿sí? Bueno, eso es todo. Yo les agradezco por la atención. Creo que estamos todavía a tiempo, ¿sí? Aquí está mi correo. Pueden escribirme para lo que sea. Y estoy abierto a preguntas, a comentarios, a anécdotas, a charlar un poquito con ustedes.
María había tenido una pregunta, si es sobre el tiempo de presentación y cuánto tiempo sería lo ideal. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal? Y eso depende porque cuando uno va a un congreso, por ejemplo, dependiendo del tipo de presentación a la que uno ha seleccionado, puede tener 10 minutos, puede tener 15, puede tener media hora, ¿sí? Eso depende. Y eso también es muy interesante a la hora de construir la presentación, porque a veces uno tiene que llevar sus resultados y tiene 10 minutos para presentar. Y en esos 10 minutos uno tiene que hacer la introducción, la conclusión, los resultados. Entonces demanda que uno sepa qué resultados va a presentar y qué resultados no va a presentar. Y eso suele ser difícil a veces, tratar de escoger qué es lo que yo necesito presentar, porque muchas veces no hay forma de presentar, porque todos los resultados, porque uno tiene 10 minutos y uno lo que intentaría hacer entonces es hacer una ametrallar con resultados y eso tampoco es bueno. Entonces, si uno tiene el tiempo libre a disposición, 2 horas, 3 horas, no sé, ahí uno debería hacer una presentación de tal vez 40 minutos, 45, 50, hacer un intervalo y volver, ¿sí? Solo que a la vuelta ya uno no va a tener de vuelta esos 50%, esos 50 minutos de atención. Entonces, recordando aquella imagen de la atención, si al inicio hay un pico de atención y después eso empieza a caer y nunca más se recupera, ¿sí? Y solamente uno va a recuperar cuando llega al final y dice aquí están las conclusiones, esta es la última diapositiva. Es todo un asunto eso del tiempo de presentación. Muchas veces uno tiene 10 minutos y uno prepara 30 diapositivas y es imposible. Generalmente uno puede intentar pensar en 1 minuto por diapositiva. Entonces, si uno tiene 10 minutos, como máximo 10 diapositivas. No más que eso. María, ¿puedes preguntarme? Entonces depende mucho del tipo de evento para el tiempo. En verdad que hay eventos que piden 10 minutos cuando uno va a presentar. Y ahí se complica porque, como usted Sí, menciona, uno no sabe cuál, a veces es muy... Este es su presentación de doctorado, como mencionó, y no aburre. Estaba atendiendo porque estaba presentando usted en blanco y después en negro, la combinación de colores. sí. Entonces hace que uno le llame la atención y no deje de atender, y también las figuritas, que es muy importante, las imágenes que van teniendo, ¿verdad? Y entonces es muy autoexplicativo, uno va entendiendo ahí. Lo único que es, yo al menos hasta ahora no averiguo, no pregunto, ¿verdad? A pesar que tengo mi hija que es diseñadora gráfica y nunca le pregunté para tener esas figuritas que interactúan hermoso. Eso es lo que usted estaba presentando, ¿verdad? Y eso hace de que no aburra, porque no es toda letra, los nectrófagos y luego los macrófagos, es muy lindas las figuras, muy interesante. Gracias. Y eso hace de que no canse. Gracias, gracias. Generalmente eso que yo coloqué ahí es un poco ortodoxo. Generalmente son gráficos que uno presenta en las presentaciones, ¿verdad? Pero eso tiene como consecuencia ese espiral donde uno Sí, ya llega a la cuarta figura y ya no se acuerda, porque si uno llega a mirar el teléfono, piensa, necesito pasar a buscarle a mi hijo en el colegio ahora a las 4, uno se pierde, ya se pierde en ese mapa de resultados. Entonces esa figura auxiliar de repente puede servir como una pequeña brújula o un mapa, ¿verdad? Entonces, si yo me perdí parte de los resultados anteriores, ¿sí? Y yo llego de vuelta, el presentador vuelve a colocar una figura auxiliar, entonces yo perdí aquello, pero me vuelvo a localizar donde el presentador está y puedo seguir acompañando. A pesar de que yo perdí un poquito, tengo un punto de referencia para volver a localizarme en toda en ese montón de resultados que a veces se pueden presentar en una investigación, ¿verdad? Y sin esa figura auxiliar, uno pierde un instante
de las figuras que están siendo pasadas, ¿verdad? De los gráficos científicos, uno pierde eso y ya es muy difícil volver a localizarse, ¿verdad? Y generalmente es imposible no perderse, no pensar en otra cosa, porque uno está atento al teléfono, a los hijos, al mensaje que te puede mandar un alumno, a cualquier cosa, ¿verdad? O simplemente de repente hay un pensamiento intruso que uno se acuerda de algo, ¿sí? Me olvidé de hacer tal cosa. ¿Será que ya me depositaron el dinero en mi cuenta? Es imposible de no caer en eso, ¿sí? A no ser que el conferencista sea excelente y uno descarte todos los pensamientos que tiene y se enfoque solo en el conferencista. Otra cosa importante es que no coloque, es evitar esas transiciones entre diapositivas que son muy, no sé cuál es la palabra que puedo utilizar, violentas, por decir así, donde toda la diapositiva gira, o hay una explosión, o se forma como un papel arrugado, porque a veces hay algunas personas que quieren adornar las diapositivas con esos efectos, ¿verdad? Y eso acaba siendo un distractor, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda distraer hay que evitar, todo, porque lo que uno quiere es que el oyente esté enfocado en esto, o esté enfocado en esto, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a colocar, eh, como dije, cosas que se mueven o diapositivas que son muy llamativas en su forma de cambiar esas animaciones muy llamativas, para no usar otro adjetivo, ¿sí? Eso es un distractor. Se debería evitar. Otra cosa que tal vez estaría bueno evitar, yo supongo, ¿verdad? Pero es algo muy personal, ya creo. Es a veces poner pequeños dibujitos de caricaturas en las presentaciones, por ejemplo. No sé, hay Memes. gente que le gusta poner memes, no sé, Homero Simpson y eso. Yo por lo menos creo que sí, es que dependiendo mucho del auditorio, supongo también, ¿verdad? Si tu auditorio va a ser niños y adolescentes, tal vez podría uno poner, ¿verdad? Cómo incentivar a los jóvenes a hacer una vida científica, tal vez, ¿verdad? Ahí, si uno quisiera, puede, ¿verdad? Pero hay gente que lo usa siempre. Y no sé si, pero creo, como te digo, creo que eso es algo muy personal. A veces hay presentaciones donde los autores en los congresos, ¿verdad? Cierran la presentación, yo ahí me voy a defender un poco, con una caricatura, ¿sí? Pero es una caricatura con un chiste académico, ¿sí? Tiene algún chiste académico, no es un meme de Homero Simpson o un meme de un gatito, por ejemplo. De repente hay algunos investigadores que ponen un gatito y queda medio extraño eso, ocurre. A mí, yo coincido eso con Fabi, no me gusta un poco eso de los gatitos y eso. Y bueno, entonces, algunos investigadores acostumbran cerrar con alguna caricatura de un chiste científico como para alivianar un poco el ambiente, ¿sí? Pero yo también concuerdo en eso de evitar memes de Homero Simpson. Eh, Incluso en las clases, algunas veces en las clases es un poco más libre cuando hay una clase de colocar ese tipo de cosas, pero yo preferiría evitar. Ujú. No sé si hay Ujú. algún otro comentario, alguna pregunta, alguna anécdota. Ujú. Ahí vi que María Eh, se cayó, así que Se tal cayó. vez no sé si va a volver. Yo coloqué había colocado un slide con una diapositiva con un fondo azul y unas letras verdes. No sé si recuerdan de eso. Porque hubo una vez que yo estaba en un workshop y el investigador hacía eso. Cambiaba los fondos a medida que iba avanzando y era un investigador, jefe de laboratorio, iba cambiando los fondos a medida que iba avanzando la diapositiva. Entonces empezaba con un fondo blanco, otro era verde, otro era azul, y hacía una combinación de letras. Y era sumamente difícil de ver, porque colocaban un fondo celeste y una letra amarilla.
Y llega un punto que, bueno, uno ya se va a tomar agua, va al baño, porque dice, voy a aprovechar esta charla que no se entiende nada, ahora que tengo ganas de ir al baño, aprovecho y después vuelvo a la otra que entiendo, ¿verdad? Y uno puede estar perdiendo información importante por causa de esos detalles de intentar hacer uso de la creatividad donde no corresponde, ¿verdad? Empezar a mezclar colores y este tipo de cosas. Si uno en este tipo de conferencias, ¿verdad? Uno no quiere experimentar con colores ni con animaciones, lo que uno intenta es transmitir un mensaje, ¿sí? Mostrar este resultado. Yo tuve este resultado, aquí esto aumentó, disminuyó, eso es lo que yo quiero que la gente, ese mensaje le llegue, ¿sí? Aumentó algo, disminuyó algo, yo me pregunté esto, hicimos este experimento y aquí vimos que continuó igual, subió, aumentó, pero no mezclar cosas y hacer uso de creatividades extrañas. Sofía te agradece por la presentación, muy didáctica Yo, y útil. yo le agradezco a ustedes. Y María, entonces se cayó la conexión, qué lástima. Pero aquí, al menos en San Lorenzo, el tiempo está bastante feo y eso creo que afecta las conexiones, no sé. Hay muchísimo viento. Ujú. Sí, puede ser. Está muy bien. ¿Te llevó tiempo hacer esta presentación, Andrés? Me llevó un tiempo, ¿sí? Mm. Lleva tiempo hacer presentaciones, porque uno tiene que ir construyendo la línea de raciocinio, ¿sí? Y lleva tiempo. Eso es algo que también uno puede evaluar cuando está escuchando a alguien que está presentando, ¿verdad? Se nota cuando, si no dedico el tiempo, coloca aquellas imágenes que yo había dicho, ese grupo de imágenes, copia y pega del artículo, coloca ahí y pide solo para observar aquella figura y no el resto. Lleva tiempo hacer presentaciones. Lleva ¿Y eso tiempo. hiciste en PowerPoint? En PowerPoint. Todo Ujú. está hecho en PowerPoint. Mm. Todo está hecho en Sí, PowerPoint. ponerle, generalmente a veces poner la animación lleva mucho tiempo, ¿verdad? Porque uno tiene que poner, probar, después comenzar y ver si tiene secuencia, si tiene sentido. Y Sí. hacer ese tipo de presentaciones es lindo, ayuda muchísimo para presentar, ¿verdad? Pero lleva tiempo, ¿verdad? No puede hacer a última hora. Uno puede hacer a última hora y después hay que, una vez que está hecha la presentación, practicar Ujú. el discurso que uno va a tener en cada diapositiva. Lleva tiempo. Para mí es placentero, pero lleva tiempo. Ujú. Lleva tiempo. Y también yo creo que forma parte del respeto que uno tiene al oyente, ¿verdad? Entonces uno, también otro mensaje que uno puede pasar al oyente es que uno, bueno, le dedicó tiempo al producto que va a entregarle a quien está escuchando. Ujú. Creo que María se habrá quedado sin luz eléctrica a lo mejor. Sí. Sofía pregunta cómo podría uno no caer en la tentación de hacer muchas diapositivas. ¿Cómo podría caer? Y bueno, la única forma es probablemente uno caiga en la tentación, ¿sí? Y uno cometa ese error. La forma de corregir ese error y volver a flote sería practicar. ¿Sí? Entonces yo hago hago una presentación que tiene 40 diapositivas, pero tengo 10 minutos. Entonces coloco un cronómetro, practico y voy a darme cuenta que no hay forma de acabar. Entonces ahí no me va a quedar otra que ir borrando esas diapositivas o resumiendo el, el asunto, ¿verdad? Con entrenar un cronómetro y eso. Y durante esa práctica, ¿verdad? El discurso tiene que ser pausado, ¿sí? No correr
para hablar y explicar muy rápido, etc. Entrenar con un cronómetro. Sí. Sí. Simplificando más o menos. Sofía, ¿cuál es el perfil? Ella es estudiante. ¿Por qué está inscrita en el No sé si puedes contarnos un poco más, Sofía. estudiante de biología? Un gusto. Tú eras bióloga. ¿En qué año? Terminando, en la mitad, al inicio. Segundo año. La mitad. Se hacen muchas presentaciones, así que esperemos que use las herramientas que hoy vimos con Andrés. Ojalá que haya sido de provecho. Yo también andaba por ahí hace algún tiempo en el campus de la UNA y en la FACEM, que ahora cambió toda la estructura. Qué suerte que fueron útiles. Y siempre pueden volver a ver la grabación o de repente ver cómo Andrés presentó, por ejemplo, esta presentación y ver cómo puso los detalles. Por ejemplo, allá arriba puso el logo de Ciencia del Sur y el título del taller, ¿verdad? Para que no sea de repente una diapositiva así en blanco o de repente para que tenga un poquito más de presentación, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno. Pero sí, uno puede jugar con eso, ¿verdad? A la medida que va haciendo sus presentaciones, después de sus seminarios y todo, puede usar esas herramientas. A veces uno puede usar ese tipo de cosas y después ve que le molesta o digamos que le hace perder la concentración, entonces ya sabe, no, a mí no me gusta eso, entonces ya van a hacer decisiones personales después, ¿verdad? No me gusta porque me distrae un poco. Pero hay gente que le gusta que esté así llena la diapositiva. No llena, pero que esté así con cosas, ¿verdad? Que no estén tan sueltas, ¿verdad? Entonces, hay gente que le viene bien, de que le gusta, le viene bien y hace. Y practicar con oyentes también es interesante, solo que ahí el problema es encontrar oyentes que estén interesados en escucharte y que sean críticos, ¿verdad? Que puedan acompañar la presentación y hacer comentarios, ¿verdad? Aquí, en esa parte, aquella parte no se entendió muy bien, aquello puede ser explicado de otra forma, aquí fuiste muy rápido, aquí perdiste mucho tiempo. No es fácil encontrar a alguien así, pero ayuda. Sí. Y otra cosa interesante también que a mí de repente me sirve es, si yo tengo acceso a la sala donde va a ser hecha la presentación, ¿sí? A la sala donde va a ser hecha la presentación, yo intento ir a esa sala un día antes o 2 días antes o 3 días antes a entrenar en esa sala. No siempre es posible. No siempre es posible, pero si uno puede ir, encender el proyector y cerrar la puerta y practicar a solas, ayuda mucho. Yo me acuerdo que yo hice eso en la Fiocruz. Al final de la tarde me fui, pedí el auditorio donde iba a hacer la defensa de doctorado y me fui a entrenar ahí. Ahí entrené. Entonces después, cuando fue el día de la defensa, no era para mí un shock la sala. Yo ya estaba acostumbrado a la sala. La sala a mí no me estresaba. ¿Sí? Ni todas las sillas que estaban enfrente y yo estar ahí parado adelante. Lo único que era un factor de estrés era los evaluadores de la banca. ¿Sí? Pero muchas veces uno llega ahí, entonces uno sufre el estrés de las personas que te están escuchando, de las personas que te están evaluando, de la sala que es muy grande, que uno no sabe dónde pararse, que uno ve las luces, ¿sí? Y uno se siente como pequeñito en una sala tan grande. Entonces, de repente, si uno tiene acceso a la sala o a una sala parecida, también ayuda a eso de ir a practicar ya con el proyector, ¿sí? Y no practicar solamente con la computadora, sino que directamente practicar cómo sería el día a solas. Eso también genera bastante confianza.
Y si es para algo de la facultad, ¿verdad? Que uno tiene una presentación importante, la misma cosa, pedir un aula, un proyector y practicar a solas en el aula. De repente uno puede parecer un poco loco, ¿verdad? Que está presentando sin nadie en el lugar, a solas, pero bueno, hace parte del perfil académico, parecer a veces un poco loco. Bueno, creo que podemos ir cerrando por el tiempo. Muchas gracias, Sofía, por estar. Vamos a ver a María seguramente el otro viernes, también en la última presentación, y ahí vamos a hablar por última vez con ellos. Vamos a ver quiénes más se presentan. Y no, gracias a vos, Sofía, por tomarte tu tiempo, por asistir a la charla y ojalá que sea de provecho. Te agradecemos, Andrés, por la participación, por pasar estas 2 horas con nosotros, mostrándonos todo lo que aprendiste en estos años, porque esto realmente es experiencia, ¿verdad? Esto no se da ningún curso ni nada, es lo que uno va absorbiendo a medida que pasan los años, ¿verdad? Desde la facultad, viendo otra gente presentando y después uno mismo, ¿verdad? A la hora de presentar la maestría, la tesis de doctorado, y entonces va ganando así maneras. Y le pedimos a Andrés que haga esta presentación porque él lo hace de una manera muy didáctica. Si Sofía tiene la oportunidad de escucharlo un día, Andrés, su presentación, sus trabajos, vale mucho la pena porque él lo hace muy didáctico y es muy claro, y por eso le pedimos a Andrés de Ciencia del Sur para que pueda contar un poco cómo él monta sus presentaciones y hace sus presentaciones, ¿verdad? Entonces, gracias, Andrés, una vez más por acompañarnos desde Ciencia del Sur. Yo les agradezco. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la confianza. Muchísimas gracias por todo y por poder compartir con ustedes este espacio que es sumamente importante. Es sumamente importante discutir estas cosas de ciencia, de cómo presentar datos, de cómo interpretar datos, cómo evitar el plagio, o ya estoy haciendo un poco de publicidad de la siguiente charla, evitar el plagio, identificar el plagio, todos son cosas muy importantes y muy necesarias para todos nosotros, sea en el Paraguay, en Sudamérica o a nivel mundial. Es sumamente importante aprender a pensar de una forma crítica y científica, y las iniciativas de Ciencia del Sur son muy, muy importantes para contribuir con eso. Muchísimas gracias. Entonces, nos veremos el otro viernes y Andrés, estaremos conversando en estos días. Ok, Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.